Un placer, Luis, tenerlo por acá, el candidato presidencial, y bueno, gusto aquí conversar unos minutos de deportes. La idea es así, pues conocer un poco esa faceta anecdótica también de suya, ¿verdad?, con relación a los deportes, que nos parece que es una parte integral de los seres humanos, muy importante y muy cultural en Guatemala. Así que vamos a pelotear algunas ideas, aprovechando que usted hasta viene con el uniforme de la selección de Guatemala. Gracias Pedro, y por favor vos como querás ahí amarme, es un placer para mí estar aquí. Bueno, perfecto, así que arrancamos. La primera pregunta es, ¿a usted en la actualidad, pese a que tiene poco tiempo porque está siempre ocupado, practica algún deporte? ¿Se hace la agenda ahí para hacer algún deporte en la actualidad? Yo la verdad soy multideportista, me encantan los deportes, he practicado deportes desde niño, actualmente corro, juego fútbol, juego tenis también, así que trato de hacer, pero hice karate, digamos, desde los 9 años hasta mis 22, 23 años de edad. Fue el deporte que más disciplinadamente practiqué durante mi niñez y mi juventud. Y digamos, usted mencionó deportes individuales y colectivos. ¿Qué es lo que más le gustaba jugar fútbol, por ejemplo? Que es un deporte donde una pelota reúne a 20 chicos y chicas. Y después un karate, por ejemplo, o correr, que es usted solo, ¿verdad? O sea, ¿qué cosas ve usted diferentes de los deportes de compartir y estar solo? Sí, yo creo que lo importante cuando estás en tema de deporte que es colectivo en equipo es poder reconocer que tú eres un miembro para lograr un objetivo. Yo empecé jugando fútbol y la verdad que te puedo decir que sí tengo cierta habilidad para los deportes. En cualquier deporte que me pongas, no soy cleto, digamos, para los deportes. ¿Cuál sería el que menos, digamos, si lo pones a hacer un deporte acuático o básquet? ¿Cuál sería el que menos? Bueno, básquetbol jugué también en el colegio, de centro, digamos, armando, porque obviamente no podía hacer poste, pues, pero lo jugaba, o sea, me adaptaba muy rápidamente. Creo que hay que reconocer tus habilidades motrices y tus capacidades físicas. No todos estamos hechos para todos los deportes, ¿verdad? Correcto. Digamos, por ejemplo, la natación. Tú vas a ver muy pequeños campeones olímpicos bajitos de natación. ¿Por qué? Porque la brazada es lo que te da. Determinante. Tenés que determinar, no todos tenemos las mismas capacidades fisiológicas y físicas para los deportes. Pero por ejemplo el fútbol, a mí me gustaba mucho jugar de delantero, porque al final es quien se lleva las palmas y los goles y cuando lo echas. Pero fui encontrando que la mejor posición en la que yo jugaba era de lateral. De lateral porque cuando estabas en defensiva, pues esa es tu función, digamos, como natural. Soy rápido para correr, entonces cuando te necesitaba apoyar para el contraataque o el ataque, pues corría muy rápido y ayudaba a alguien más que hiciera los goles. Y de repente haces vos también un par de goles, pues, pero creo que lo que más me gusta del deporte colectivo es saber que no eres tú, sino que es una misión como equipo. El equipo es quien se tiene que llevar las palmas y no las personas en lo individual. Claro, y una anécdota que usted recuerde, bueno, haciendo karate, por ejemplo, algunas sin querer no le dieron algún golpe, que le fracturaron algo de la cara, o jugando fútbol, alguna anécdota, algún campeonato que usted se recuerde. Pues bueno, la verdad es que cuando a veces los ánimos sí se calientan. Ajá. Y especialmente, bueno, en el fútbol es un deporte de contacto. Yo también digo, el que no quiere que lo toquen para tema de que estás jugando fútbol, pues no te metas. Y si estás en un deporte de contacto y no quieres que te quiebren la nariz en algún momento como el karate, pues ¿qué estás haciendo ahí? Pero te voy a contar algo. Yo pertenecí al ejército de Guatemala. Fui mayor asimilado del ejército en mi calidad de abogado, casi 6 años. Y ahí tenés los rangos militares muy acentuados. Había un coronel que era el jefe del departamento jurídico del ejército, que la verdad es que como que yo no le caía muy bien, no sé, era temas de personalidades. Jugando fútbol, en la primera vez que jugamos fútbol, se puso de portero. Y mira, ahora es cuando. Entonces tuve la primera pelota que tuve, mira, ni la veo pues, pero fue gol y casi que hizo así. Se quitó la camisa, se lo celebraron. Y me dice el coronel, usted Pachuco, ¿qué se cree? Me dijo, ¿cómo le había tirado tan fuerte la pelota? Y le digo yo, coronel, disculpe, aquí adentro del campo de fútbol todos somos jugadores, aquí no hay rangos. Y si usted quiere que se le respete sus rangos, sálgase, porque aquí todos somos jugadores, aquí no hay rangos.
Entonces me recuerdo de esa... Y que al final es como el espíritu competitivo de jugar, ¿verdad? De esa anécdota, pero él quería que le respetaran su rango en el campo. Usted le iba a patear suavecito. No, ahí sos un jugador. Creo que esa anécdota. Y con el karate, tuve tenía un compañero que tenía un hermano que venía unos 3 años menor que yo. Yo ya era cinta negra y de repente él me ganó en una oportunidad, en una competencia, pero como era más pequeño, era el hermano menor de mi amigo, yo no le quería competir realmente. Como que bajó la guardia un poco. Ajá, pero ¿sabes qué pasó? Se agrandó un poquito. Y dijo así como, ya viste que te la llevas, que sí podés, no, y yo te gané. Y no, yo le consulté a mi maestro, le dije, mira maestro, sensei, ¿verdad? A mí no me pareció esta actitud porque la verdad yo no le compito a él muy bien porque lo veo más pequeño, pero él ya era cinta negra. Entonces el maestro me dijo, él es un cinta negra igual que vos. Así que cuando pelees y te toque pelear, pelea con todo. Mira, el siguiente combate le quebré la nariz. Ajá. Sin querer, de verdad. Yo había visto en una competencia una estrategia que utilizó un americano que vino a pelear en un campeonato aquí a Guatemala y vi cómo dijo, esto puede funcionar con alguien que es un poco más alto que uno. Y la utilicé igual. O sea, la copié en mi mente. Él le quebró la nariz cuando yo la vi. Y conmigo pasó lo mismo. Le quebré la nariz. Y somos grandes amigos ahora, él sabe que lo hice sin intención, pero es una anécdota que me pasó. Anécdotas y hasta lecciones, ¿verdad? Que el deporte da, ¿verdad? De cómo reaccionar ante diferentes situaciones, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo nunca he ejercido un deporte con el ánimo de lastimar a alguien, ¿sí? O sea, cuando te calentas, ¿verdad? Y ya no te importa la pelota, lo que querés es ir a pegarle al otro. Ese espíritu ya no es deportivo, ese es un espíritu antideportivo, ya no es fair play, pues hay que jugar limpio. Y ahora hablando, ya vamos de lo que usted practicó, pero de ir a ver, usted era de ir a ver partidos de fútbol, por ejemplo, al estadio, ¿tiene algún recuerdo bonito? ¿Quién lo llevaba? ¿A qué parte del estadio iba? A Pedro, mira, a mí me llevaba mi papá, desde muy pequeño. Íbamos al estadio a ver a la selección, íbamos al estadio a ver los clásicos aquí en la ciudad. Mi papá era mucho de ir. Siempre se dan ese tipo de cosas de la cultura que no cambiamos, ¿verdad? La gente que te tiraba orines, ¿verdad? En una bolsa. Es el común de lo que te pasa en el estadio. Los naranjazos, los orines, los insultos. Creo que eso es algo, digamos, que hay que cambiar un poco. Pero ahora me da un poco de nostalgia el saber que cuando querés ir a ver un partido de fútbol, solo puede ir el que está de local. Y los hinchas de quien está jugando de local. ¿Por qué tuvimos que llegar a estos casos? Yo creo que hay una ausencia realmente de las autoridades deportivas en el país para darle ese sano entretenimiento. Es tema de seguridad y yo creo que es muy fácil. Si tú haces algunas estrategias para poder lograr la seguridad con la audiencia, podemos todos ir a disfrutar de un partido de fútbol. Yo disfruto, y ¿sabes qué? Yo disfruto del buen fútbol. Si estoy viendo y mi equipo al que no le voy, si el contrario, hizo una jugada espectacular, yo lo disfruto un montón y digo qué buen gol y le aplaudo al contrario. Como un espectáculo, ¿verdad? Porque es realmente lo que nosotros tenemos que aprovechar. Lastimosamente, la tribuna se ha reducido también por eso, ¿verdad? Y eso incide en el pago de los salarios también de los futbolistas, porque entre menos tribuna tenés menos recursos también. Como un círculo, ¿verdad? Es un círculo, entonces tenemos que romperlo. Yo sueño en que volvamos todos a poder ir al estadio a disfrutar de un partido de fútbol, que obviamente que no pases más de que un insulto o algo y ahí quede el tema, pero tenés que implementar cuestiones de seguridad en los centros deportivos, para que la gente asista. Y justamente por ahí va también, ahí vimos que usted le iba a los cremas, digamos, y su papá a los rojos, entonces también era bonito como ir
usted era más crema y... Pues yo, la verdad es que, como te digo, siempre que los rojos echaban un gol, y yo festejaba también, porque al final lo tenés que festejar. Cuando le metes, tenés que ser apasionado por el equipo al que le vas, pero tenés que reconocer cuando el rival es mejor. Lo hacía en mi deporte individual también. Si alguien me ganaba en un combate cuerpo a cuerpo, yo reconocía que esa persona era mejor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esforzarte más y disciplinarte más para ir trazándose las metas. Lo fui haciendo desde siempre, gracias a Dios. Siempre he admitido cuando puedes disfrutarlo de una manera muy sana. Y a nivel internacional, digamos ahora que todo el mundo que Real, que Barça, si usted tuviera que identificarse por alguno de los dos, ¿qué es más, Real, Barça o algún otro equipo? Yo creo que vas escogiendo, digamos, si sos rojo, si sos crema, si sos Barcelona o Real Madrid, creo que vas escogiendo el equipo de tu preferencia conforme a la temporada que el equipo tenía mejor, digamos, ¿verdad? O sea, no, sobre todo cuando uno es niño, ¿verdad? Sobre todo cuando uno es niño, porque admirás, ¿verdad? Se vuelven tus ídolos futbolísticos. Entonces yo, digamos, crecí en la época donde el Barcelona era un muy buen equipo, con Bebeto, con Romario, ¿verdad? Jugando en el Barcelona. Pues Romario, que tenía unas capacidades futbolísticas impresionantes, ¿verdad? En el área era... en el área, pero sobre todo un talento nato, ¿verdad? Los que recuerdan a Romario, era alguien que no necesitaba ni siquiera entrenar. Y él se ufanaba de que no necesitaba entrenar. Y incluso así se desvelaba la noche anterior y después metía 2 goles. ¿verdad? O sea, creo que tú puedes obtener, digamos, en lo deportivo, tú puedes obtener muy buenos resultados, personas que tienen talentos natos y personas que no tienen talentos natos, pero que se disciplinaron. Como para equilibrar, ¿verdad? Para poder, por supuesto, que el que tiene talento nato y tiene una disciplina de vida para poder, es un Messi. O sea, alguien extraordinario. Es un Messi, pues. O sea, alguien que tú no lo conoces por un futbolista que se dedicó a la parranda, ¿verdad? A una vida desordenada, digamos, como un Maradona, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo definitivamente, entre Maradona y Messi, por supuesto, Messi superó a Maradona, pero por mucho. Y justamente iba la otra pregunta, si usted miraba ya mencionó ahorita a Romario, a Messi, ¿tiene algún deportista, no necesariamente tiene que ser futbolista, que haya admirado, digamos, por esas cuestiones, ¿verdad? De la consistencia, ¿verdad? Sí, por ejemplo, me impresiona mucho en el tema del tenis. Me impresiona mucho la carrera de Serena Williams y de Venus Williams. Ajá, las hermanas. Pero hicieron famosas también, bueno, siempre fueron famosas, pero porque se llevó su historia a la pantalla chica, ¿verdad? Pero me impresionan de esto 2 cosas, porque yo tengo hijas mujeres. Un papá con una visión, un papá que vio un talento en sus hijas y dijo, a esto le voy a apuntar, aquí voy a explotar. Mis hijas cada una tienen talentos distintos, personalidades completamente diferentes. Una es más apta para las cosas intelectuales, para la matemática. Otra es mucho más rápida para temas motrices, tiene una motricidad más o menos como la mía, un poco adquirida por ahí. Y otra es para los temas artísticos. Entonces yo sé que le tengo que explotar esas habilidades conforme a sus propias capacidades. Yo creo que eso lo hizo el papá de Venus y Serena Williams en las 2 hijas que tuvo. Un plan, ¿verdad? Un plan, una estrategia e inculcarles una disciplina. Pero sobre todo cuando tú examinas esa historia y está contada en la película, Venus era la que más aptitudes tenía, físicas. Y de hecho le dan privilegio en algún momento, ¿verdad? Por supuesto. Además, por tema de edad, y le dan, digamos, el entrenamiento mayoritario, y ves una hermana menor con menos aptitudes, pero que la supera. En el overall de las carreras, tú puedes ver que la superó por mucho. Entonces, ahí es donde decís, talento nato, pero trabajo, esfuerzo, disciplina,
eso te va a hacer ser cada vez mejor. ¿Y alguna vez tuvo el privilegio, porque es un privilegio, ¿verdad?, de verla jugar en vivo, alguna de las dos? No, nunca. Esos pendientes sí, nunca tuve el privilegio. Pues estuve en Nueva York viviendo los últimos 3 años, pero el US Open, para el tema del US Open, pero sucedió que también se vino la pandemia, ¿verdad? Y las lesiones de Serena. Así es. Entonces, eso sucedió, pero no. Pero sí, el tenis también es otro deporte que en lo personal me gusta mucho practicar, sobre todo porque es mucha técnica. Tienes que estar constantemente practicándolo para no perder el tema de la técnica. ¿Y en hombres es más Team Federer o Team Nadal o Team Djokovic? Creo que no hay más grande que Federer. También ahí mira, compartimos. No hay más grande tenista que Federer. Creo que Djokovic tiene, digamos, todavía años para poder superarle el legado de lo que Federer es en este momento, pero creo que lo puede lograr. Sí creo que puede llegar, digamos, al número de títulos, al número de Grand Slams, pero tiene la oportunidad, está en muy buena condición física. Y ya pues estamos hablando que usted es muy... Pero no se vacunó Federer. No, perdón, Djokovic. Djokovic eso le impidió participar en un par de torneos. Le impidió participar, su decisión de no quererse vacunar, ¿verdad? Pero creo que podría haber ganado esos torneos si se lo hubieran... Era el número 1, totalmente. Y bueno, hablando también del deporte guatemalteco, ¿usted se recuerda, Guatemala tiene una medalla olímpica en toda su historia? ¿Usted se recuerda ese día, si tuvo la posibilidad de ver la tele cuando Eric Barrondo cruza la meta y Guatemala gana su primera plata en la historia? Sí, me impresiona de verdad sobremanera la carrera de Eric Barrondo, lo que logró en ese día, en ese momento histórico. ¿Usted se emocionó, lo vio? Por supuesto. A mí, yo te digo, a mí me apasionan los deportes. Es casi como el gol de plata, ¿verdad? Para... no se recuerda qué estaba haciendo ese día, ¿verdad? Ajá. ¿Con quién estaba? ¿En qué lugar? Así es. Así es, cuando es cruzar y ves que es la única medalla olímpica que tiene nuestro país. Entonces entiendes que también el país necesita explotar exactamente aquellos deportes para los cuales también la mayor parte de los guatemaltecos fisiológicamente estamos aptos. Es conocer tus capacidades. Somos uno de los... Bueno, yo me considero un poco chaparro, ¿verdad? Para el país, pero... un poco chaparro, pero cuando tú ves mi estatura, 1.66, soy el estándar del guatemalteco. Cuences, vamos a sacarle provecho a eso. ¿Por qué no le sacamos provecho a eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Tenés que ver cuáles son los parámetros que te pueden hacer más competitivo. Te pongo un ejemplo. China, ¿dónde son los campeones de ping-pong? Son asiáticos. Son asiáticos en ping-pong. ¿Por qué? Porque la estatura es baja, tiene mucha más rapidez para el tema de la mesa, para jugarlo. Queremos invertirle al básquetbol en Guatemala, digamos. No vas a tener nunca una liga competitiva en básquetbol para el resto. El tema de los machistas, veníamos a ese tema. Creo que deben de destinarte mucho más fondos para estos deportes donde hemos logrado avanzar y hemos tenido resultados. Es como de resistencia, de repente por eso somos muy buenos, ¿verdad? Resistencia y altura. Porque si tú ves los mejores maratonistas, por ejemplo, se entrenan en situaciones de alturas altas. ¿Por qué? Porque el aire es más complicado para poderlo recuperar. Cuando tú trasladas eso a alturas bajas, sentís que yo corro, pues, entonces tú sentís al nivel profesional. Creo que eso es aplicar la ciencia al deporte. Y yo creo que eso nos falta en Guatemala mucho. Le queremos apostar mucho al fútbol, y yo creo que hay que apostarle mucho al fútbol, pero hay que crear, digamos, desde escuelas deportivas, pero hay que ver en qué deportes nosotros podemos maximizar cada una de las aptitudes. Y justamente iba a la última pregunta, ¿verdad? Que era, usted lo acaba de mencionar, y durante la entrevista lo dijo, ¿verdad? La seguridad para que la gente regrese al estadio, porque es un espectáculo, porque es cultural. También hablamos del deporte de alto rendimiento, ¿verdad? Cómo potenciar para los guatemaltecos el deporte. Pero en el tema recreativo también, ¿hacia dónde iría el plan, digamos, en las escuelas, por ejemplo, ¿verdad? Y el acercamiento a esas instituciones como
bueno, obviamente el ministerio, ¿verdad? Pero también, digamos, con el Comité Olímpico, con CAG, ¿hacia dónde iría dirigido eso en el plan? Mira, Pedro Pablo, yo creo que hay que utilizar el poder político para cuestiones de bien. Bueno, todo en la vida hay que usarlo para cuestiones de bien. Y definitivamente la corrupción se ha metido hasta en estos campos. En el tema de la CDAG vemos una lucha política, pero al final no es una lucha realmente por los deportistas. Al final es una lucha por recursos. Por ocupar un espacio, ¿verdad? Por ocupar un espacio. ¿Cómo es posible que los directivos ganan mejor que los deportistas? Es que no tiene sentido. Todos los recursos deberían de ir a los deportistas y sobre todo que los que den resultados. Eso lo que va a hacer es que te va a generar un motor, ¿verdad? De muchos mejores deportistas, de personas que quieren entrar y sacrificarse y realmente comprometerse con el deporte, porque se te vuelve algo verdaderamente competitivo. Pero cuando tú ves que no solo los directivos tienen mejores salarios, tienen súper más viáticos cada vez que hay un evento deportivo, que el deportista que va representando, tú entiendes que este país está al revés. Y yo creo que el poder político sí hay que utilizarlo para darle vuelta a este país. Yo quiero darle vuelta completa a este país. En lo deportivo, yo soy, digamos, parte de lo que soy como persona a mi edad ahorita, porque el deporte me ha dado mucho. Te conté que practiqué karate desde los 9 años hasta los 22, 23 años. Me dio una disciplina muy constante. Además, maestros muy rígidos. Ahora parece que ya no puedes ni decirle nada a los alumnos. Eso no es correcto. A mí, mi maestro mi sensei confiaba tanto en mí que una vez me noqueó, cada vez que cambias de cinta te dan una patada en el estómago, como promoción de tu nueva cinta. ¿Sí? Y yo era el campeón de mi categoría, tenía 17 años, era el campeón nacional en mi categoría en Kempo Karate. En ese momento, y me creía el más machito de todos, y me dijo, hoy sí te voy a dar con todo, hacía 500 abdominales diarias, pues, o sea, me desmayó de una patada. O sea, solo me recuerdo que me pegó, desmayado, ¿verdad? Pero ese fue mi maestro. Así me educó, así me crió y reaccioné. ¿Y qué pasó? Me desmayé y seguí normal. Creo que esas son parte de lo que el deporte hace en la juventud. Además de que como manera preventiva te aleja totalmente de los vicios. Te aleja totalmente imagínate, de las zonas rojas, ¿verdad? De las maras, el crimen organizado. Pues se convierte como una opción el deporte, ¿verdad? Tenés que volverlo una opción. Y qué mejor que los jóvenes, ¿no? Los jóvenes lo que quieren son esas oportunidades y los padres de familia, pues queremos que nuestros hijos estén alejados de todo lo que les puede ocasionar un daño en la vida. Así que mi propuesta en educación es ningún niño trabajando. Ningún niño trabajando. Todos los niños tienen que estar estudiando. Y tenés que estudiar y también hacer clases extracurriculares, ¿verdad? Y ahí es donde viene el deporte. Porque ahí es donde las malas se aprovechan a cooptar tu tiempo libre. ¿No? Tenés que ocuparlos todo el tiempo. O sea, el niño tiene que estar ocupado todo el tiempo. ¿Verdad? Ahí está, perfecto. Así que podemos seguir, cerramos escuchando, ¿verdad? Hacia dónde orientaría, digamos, ¿verdad? Esas ideas con el deporte, hacia la juventud. Y pues también conocimos otras facetas ahí suyas, de deportista, de gustos deportivos. Y pues fue un gusto tenerlo acá. Ahí sí que casi que literalmente pelotear algunas ideas. Excelente. Y bueno, un gusto y pues éxito, ¿verdad? Que continúe ahí con el proceso en la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias.